Como en la historia de Alí Baba, el grupo de ladrones se constituía de 40 individuos. En el Congreso de Sinaloa también son 40 los legisladores que representan la 62 legislatura. Y estos 40 diputados han convertido el recinto en una cueva de ladrones, mentiras, engaños, falsedades, complicidades y principalmente de descrédito en el ámbito de la honorabilidad con que se conducen los representantes del pueblo. Más de 2 millones de pesos anuales les pagamos los ciudadanos a todos estos servidores públicos que se han transformado en lacayos del Ejecutivo, convirtiéndose a sí mismos en los intendentes que limpian la mugre de las corruptelas e impunidades del grupo en el poder, mercenarios de las leyes que trafican con sus cargos a favor de intereses gubernamentales y fácticos para perpetuar el saqueo del bien público y convertirlo en botín de políticos y empresarios que solo buscan enriquecerse los bolsillos. En la actual contienda electoral se volverá a elegir diputados locales para conformar la siguiente legislatura. Los candidatos que andan en campaña en su mayoría ya fueron diputados, es decir, cambiar de legislatura para que las triquiñuelas y desfalcos sigan bollantes. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Le repito lo que normalmente le digo al final de las transmisiones, ahora lo voy a hacer al inicio. Hay un cintillo que pasa con los mensajes que ustedes amablemente nos proporcionan. Es importante saber qué es lo que piensa de lo que aquí comentamos. Hoy vamos a tener un tema relevante como los temas que aquí analizamos. Al menos yo creo que para la localidad debe de ser algo que nos tiene que poner a reflexionar, y se trata del Congreso del Estado, un Congreso del Estado acá en Sinaloa que, fíjese usted, no deja entrar a los ciudadanos, bloquea las entradas continuamente, llegan a aliarse a los golpes con algunos ciudadanos, a otros los sacan prácticamente a empujones, a otros cargando. Allá adentro se han hecho pues muchísimas leyes y reformas que no vienen a beneficiar a la sociedad en su, digamos, en su grosor, sino vienen a beneficiar a unos cuantos grupos que tienen que ver muchísimo, como ha sido durante décadas, no nada más en esta legislatura, la 62, con el Ejecutivo. Aquí en Sinaloa, igual que en algunos otros estados, y lo vemos también en el país, el Congreso sirve nada más para lo que el gobernante en turno, el gobernante estatal en turno, designe cuál es lo que les conviene a ellos estando en el poder. Hoy vamos a platicar de todo este tema, y para ello le presento a mis compañeros y amigos, Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Y Ernesto Saldaña García. Un saludo a Sinaloa y a todo México. Le comento, aquí en el Congreso del Estado tenemos 40 miembros, y déjeme decirle un dato importante nada más para que vayamos entrando en lo que es ya el tema. Estos diputados reciben un ingreso bruto mensual por 42,455 pesos con 12 centavos, más 30,000 pesos por fondo de ahorro, más 15,000 para combustible, más 12,500 para transporte, más 12,000 de hospedaje y 40,000 por concepto de gestión. En total, cada legislador percibe un ingreso de 152,955 pesos. Adicionalmente, cada uno de los coordinadores parlamentarios recibe un bono extra por 30,000 pesos. Fue el caso de Irma Tirado, quien ahorita está compitiendo por una diputación federal, Carlos Castaños, Crescencio Espiricueta, Mary Villegas Sánchez también está compitiendo, y Víctor Antonio Corrales Burgueño. Déjeme decirle que ellos en total perciben 182,955 pesos al mes. En tanto, diputados panistas, como en su momento al ocupar la mesa directiva, el cargo de la mesa directiva, Roberto Cruz Castro, también percibía un bono extra de 20,000 pesos. Sin embargo, de los 40 diputados locales, así están distribuidos: 21 son del PRI, 7 del PAN,
6 del PAS, 2 de Morena, 2 de Nueva Alianza, 1 del PRD y 1 del Verde Ecologista. Este del Verde Ecologista pues es más del PRI que de otro extracto, pero bueno, aquí aparece como del Verde Ecologista. Esa es la radiografía de lo que nos sale a los ciudadanos tener a un legislador en el Congreso del Estado. Con estos números, Alejandro, creo que pues deja muchísimo a deber estas legislaturas y estos diputados que, pues no de esta, sino de todas las diputaciones, porque yo en lo que tengo de memoria periodística, pues siempre se ha manejado esto del amaciato entre el legislativo y el ejecutivo. Parece ser que ahora que estamos tratando de votar para pues mejorar algo, parece ser que nada más la votación es para seguir igual, por lo menos ahí en el Congreso. Eso es lo que se percibe con todas estas gentes, porque muchos de ellos pues se están reeligiendo, ¿no es así? Mira, yo creo que ellos no le salen debiendo a nadie, ni a ningún banco, ninguna tienda de autoservicio, pero al pueblo sí, bastante como tú dices, ¿no? Aparte de la brecha en el ingreso enorme entre un trabajador común y corriente y entre un diputado, pues ojalá, ¿qué le hace que ganaran eso? ¿Qué importaría? Pero se cayeran resultados, ¿no? Pero dentro del desastre de la actual legislatura, yo creo que hay muchas cosas que lamentar, sobre todo esa aprobacionitis a todo lo que el gobernador les envía. Y recordamos el caso del aumento en el pago por placas y calcas, el aumento al impuesto sobre nómina, fue muy polémico, pero también el retroceso en temas como combate a la corrupción y transparencia, donde se quedaron rezagados y apenas están ahorita tratando de concluir un proceso para crear el sistema estatal anticorrupción, que ha sido lentísimo, mientras que la corrupción pues ha ido a paso de liebre, muy a fuerzas, ¿no? Yo creo que pues sí, es el momento ahorita de sacar cuentas, de ponerlos bajo la lupa, porque pues estamos en un periodo electoral donde se va a renovar el Congreso del Estado y pues no hay mucha tela de donde cortar, porque exactamente son los mismos que ya estaban, que quieren brincar otra vez, abrir una pausa para candidatearse, quieren regresar a la curul, donde no dieron resultados de ningún tipo satisfactorio, ¿no? ¿Qué pasa con los congresos? Porque creo que es un mal nacional que tramposamente el partido que gana los gobiernos estatales o el federal, también obtiene mayoría en los congresos locales y estatales, y entonces hay una especie de un dominio pleno, casi como monarquía, porque pues el contrapeso que la Constitución marca que debiera ser el Congreso del Estado pues no sirve para nada. El gobernador tiene mayoría en el Congreso, tiene el gobierno y tiene los otros poderes también. No y es quien le hace el trabajo sucio al Ejecutivo, ¿no? Debería ser lo contrario. Según la Constitución debiera ser lo contrario, donde el Congreso enmiende, corrija al Ejecutivo. Pero pues no se ese hace, contrapeso que nunca se ha dado, ¿no? Y parece que esto va a seguir, ¿no? Ojalá que en Sinaloa se llegue a instalar un Congreso que sea opositor al actual gobernador, para ver si así hay una ya correlación de fuerzas, una corrección, un equilibrio que permita que a Sinaloa se le aprueben mejor iniciativas. Pero pues ¿qué pasa? Tradicionalmente pasa que aunque sean de un partido contrario al gobernador, pues son cooptados, son comprados, son maiciados, y el gobernador retoma el control del Congreso. También estamos viendo a nivel federal que se está perfilando un Congreso de la Unión favorable al candidato que va arriba en las encuestas, lo cual tampoco debería de ser, ¿no? Porque funcionan mejor los gobiernos cuando tienen de contrapeso al Congreso del Estado. Y que funciona de eso, ¿no? Sí. De contrapeso. Entonces, pues las cuentas del Congreso del Estado son malas, pésimas, están todos reprobados, pero en la forma de apropiarse del recurso público, pues tienen un 10. Este Congreso descaradamente falso, descaradamente sinvergüenza, descaradamente en contra de la ciudadanía, vemos constantemente estos actos de burla que han hecho y abiertamente, ¿no? Como fue lo de acordar en sesión donar esta cantidad, 27,000, 30,000 pesos
que generaban los bonos de gasolina y transporte para el hospital pediátrico, y nada más lo hicieron mientras el pueblo se manifestó aquel enero, donde toda la gente se reunió y donde sí por lo menos hubo un halo de susto y empezaron a decir, sí, vamos a donar nosotros esto. Pasaron 3 días, una semana, y habían regresado exactamente a lo mismo. Paola Gárate, que dice, pues ya supérenlo, la gasolina ya subió, ya supérenlo, así va a estar, y ella se vuelve a reelegir. Estamos viendo otros que están en la misma sintonía. Irma Tirado, que fue quien prácticamente hizo un búnker en el Congreso, ahora va de diputada federal, y Menchaca también, que fue quien en fiscalización acomodó todas las, pues todo lo que tenía que acomodar para que no se investigara lo de Maloba, ahí está también queriendo ser diputado federal. O sea, la sinvergüenza de estos políticos es que al tamaño de nuestra complicidad o nuestra falta de criterio para decirles, pues ya basta, hay que poner un alto a todas estas partes de corrupción que embonan en un lugar como el Congreso del Estado. Efectivamente, Bernardino, no hay división de poderes. El Congreso es un apéndice más del Ejecutivo, en este caso de Quirino Ordaz, del gobernador. Hay una frase que me decía mi padre, que decía en la época de Juan Domingo Perón, decía, no importa quién llegue de gobernador a tal o cual provincia de Argentina, en el camino se hace peronista, porque yo soy el de los billetes. Y esto es lo que ocurre en Sinaloa y también replica a nivel nacional. Aquí quiero dividir el tema en dos cuestiones. No sé si nos alcanza el tiempo porque esas dos grandes cuestiones se subdividen en muchas cuestiones. El Congreso local de Sinaloa y el Congreso federal. En el Congreso local de Sinaloa, pues el Congreso, a lo mejor mucha gente no sabe y sí lo voy a manifestar, ahorita lo dijo algo Alejandro, tiene 3 funciones principales dentro de las muchas funciones que tiene. La primera es obviamente hacer las leyes y los códigos, ¿verdad? La segunda es el autorizar el presupuesto del gobierno del estado en base a la presupuestación de todas las secretarías, o sea, cuánto y cómo y dónde se va a gastar. ¿Y por qué? Y el tercero es la revisión de los gastos, a ver si se hicieron en forma correcta, transparente, según cómo austera, se planearon. según cómo se planeó. Pues ninguna de esas 3 cosas las hace bien, ¿sí? El Congreso. Yéndonos al asunto de la cuestión de las leyes, ese asunto que estás mencionando en lo particular fue una protesta ciudadana del 10 de enero del año pasado, en la cual a mí me tocó estar en la tarde en la oficina de Simón Rafael Betancourt, que es el secretario general del Congreso, en la cual los diputados, amenazados por el pueblo de Sinaloa, que fue y les habló fuerte, duro, conciso, y los intimidó. Y que se metieron hasta la cocina, ¿no? Y uno de los que les gritó más fuerte fue el compañero Manuel Barrantes, que ha estado aquí. Entonces decidieron tomar un acuerdo para donar esas vales de gasolina, que eran 15,000 pesos de combustible y 12,500 de sus viáticos de viaje. 27,000 pesos. 27,500 pesos. Entonces estaban discutiendo en que tuvimos ahí el tip de varios diputados opositores y redactamos un acuerdo. Yo lo redacté de puño y letra 1 hora, 1 hora y media antes de que sacaran el acuerdo, para solicitar que ese dinero se fuera específicamente a la sección oncológica del hospital pediátrico. Lo redacté, se entregaron de emergencia las fracciones, no nos hicieron caso, ellos ya estaban negociando y lo dividieron en 3 partes. Uno era lo del pediátrico, otro era lo de las becas para los alumnos y otro era para las microempresas que presentaran proyectos. Entonces, lo del pediátrico, esto era 1,100,000 pesos mensuales, por los 12 meses estamos casi 14 millones de pesos. No hay evidencia física de ninguna de las 3 donativos. Creo que lo que se dio fue lo de las becas para los niños, lo de las microempresas se dio a discreción, así lo marcaba el acuerdo de ellos que redactó el panista Roberto Cruz, que las empresas que se iban a ser favorecidas, las microempresas, iban a hacer propuestas por cada diputado. Entonces, si tú estabas en una asociación de microempresas del PRI, te proponían los del PRI. Si estabas en las del PAN, te proponían los del PAN y así. Y esa es la forma de operar, ¿no? Y esa es la forma por cuotas de poder. Así es. Entonces, eso evidencia muchas cosas. Entonces, ni se ayudaron a los niños del pediátrico, solamente les dieron el mes de mayo del año 2017, en el cual le dieron 366,000 pesos.
Los otros 12 meses no se les dio. Tenemos las evidencias, ya pusimos la denuncia en la Auditoría Superior del Estado. Y peor todavía, en enero de este año sale Simón Rafael Betancourt a decir que la Jucopo, que la Junta de Coordinación Política, toma un acuerdo para cancelar el acuerdo del 2017 y ya no van a dar las gasolinas y ya no van a dar los viáticos. La Jucopo no está por encima del Pleno del Congreso. No lo está. O sea, y más, no es un ente legal para tomar acuerdos, porque es un ente de un acuerdo interno del Congreso. El acuerdo por ley lo debe de tomar ya sea o la mesa directiva o el Pleno del Congreso, que es la máxima autoridad. Entonces, primero la Jucopo no debió haber tomado ese acuerdo. Le pido las evidencias de que la Jucopo tomó el acuerdo para cancelar el acuerdo de dar las ayudas al pediátrico de las empresas y resulta que el acuerdo es inexistente, que lo están valorando. Pero hicieron una rueda de prensa para decir que ya existía ese acuerdo. Así es. Y no lo presentaron. Entonces, mentira sobre la mentira. Y ahora todos esos diputados... O sea, una forma tramposa de estar moviendo información y estarle jugando primero mienten que la Jucopo tomó un acuerdo y luego que no es un organismo que debe ser, y luego después mienten que existe ese acuerdo cuando no existe. Entonces, híjole, es un cochinero tras cochinero tras cochinero. Lo peor es que se evidencian tan fácil que le solicitas la información en un acuerdo, tiene que decir, aquí está, tiene que estar respaldado, y no ocurrió. Todo esto lo digo nomás para ejemplificar y para que la gente de Sinaloa y de México sepa la forma tan cínica, tan cochina, tan corrupta en la que trabaja el Congreso de Sinaloa. No me extrañaría decir, y me atrevo a decirlo, que es probablemente la legislatura más corrupta de las 32 del país, porque hasta ligas con el narcotráfico directamente ha tenido, en diferentes casos. A diputados les han agarrado, les han matado hermanos por asuntos con el narcotráfico. Y eso es lo que tenemos en Sinaloa. Lo peor del caso es que la mayoría de estos se quieren reelegir. O sea, quieren que continúen las cosas como hasta ahorita están dando. Y esta forma tan viciosa de arreglar todo allá adentro, como las famosas pensiones, que mientras que policías han caído en su deber, las viudas todavía no logran recuperar algo de lo que les dejó el finado, y todas estas formas de acaparar los recursos naturales de este estado, ¿no? Como estadios, como parques, como bibliotecas, como centros de ciencia, o sea, en donde prácticamente ni lo ponen a discusión, de repente nada más aparece que ya se hizo. ¿Y qué pasó? No, pues es que ya entró por el Congreso, se fue. Ahorita, por ejemplo, y le digo a usted, el estadio de fútbol municipal aquí en Sinaloa, aquí en Culiacán, no tiene ningún tipo de convenio porque el convenio ya expiró, o sea, ya no hay ningún convenio y nadie dice absolutamente nada. ¿Dónde está quien está dentro del Congreso para lo que es juventud y deporte? Vemos que entonces que cada quien hace lo que quiere y las leyes nada más están ¿para qué? Para pasar por encima de ellas y agarrarlas como papel sanitario. Pues sí, así es. El Congreso, la actual legislatura, era 62, ¿verdad? 62. Sí, la 62. Es lo peor que hay, Alejandro, en tu opinión. Es lo peor que hay, es el reducto principal de la corrupción e impunidad, el Congreso. Es mira, el pináculo del... Yo creo que el crimen mayor de esta legislatura es haber cerrado las puertas a los ciudadanos. O sea, una legislatura popular se volvió totalmente impopular. Y las sesiones que deben de ser públicas se volvieron blindadas, cerradas a los ciudadanos. Tenemos las confrontaciones que se dio con ciudadanos, con la sociedad civil, que quería entrar a la sesión del Congreso. Y a protestar, había ahí un equipo de guardias tratando de impedírselos, incluso diputados que se confrontaron a golpes con la gente que quería entrar, y que luego los acusaron de ser un peligro para los diputados. Y nunca vieron, cuando andaban pidiendo el voto, nunca vieron que esos ciudadanos eran un peligro para ellos. Hasta que llegaron a la curul, se sentaron, qué peligrosos son los ciudadanos en Sinaloa. Entonces les cerraron las puertas y ha sido un estira y afloja que no termina. Pero yo creo que eso es lo más burdo que yo he visto en un Congreso y que se agravó en esta legislatura, donde un recinto que es del pueblo, que donde el pueblo va a ver cómo trabajan sus representantes populares, sus trabajadores, los representantes populares, entonces le cierran las puertas a la gente.
y se blindan y acuden al porrismo de una ala magisterial para reventar a otra ala magisterial, y a la persona que solicita información, que pide acceso, que pide ser testigo de lo que se hace, pues la sacan a empellones, la sacan a empujones y a golpes, ¿no? Entonces por ahí hasta ha sido necesario querer entrar también derrumbando a golpes, porque por otra forma de entrar al Congreso, ¿cómo vas a entrar? No te dejan entrar. Entonces, es una provocación. Yo lo veo fatídico esto, porque se supone que estábamos en la construcción de las representaciones populares más sólidas, más fuertes, que el sistema democrático nos está permitiendo a los ciudadanos a por fin tomar el control de la cosa pública. Eso dice el discurso, eso dice la ley, todo. Lo dicen los tiempos nuevos, pero en la realidad no. Este Congreso, pues al contrario, ¿no? Ya quisiera Trump el muro que el Congreso construyó para no dejar pasar a los ciudadanos. Eso me parece lo más grande. Lo demás ya es parte de la práctica histórica de los congresos, que no hemos podido desterrar y que ni en esta elección vamos a poder desterrar, porque ya estamos viendo quiénes son los candidatos, cuáles son las ambiciones, cuáles son los intereses y cuáles son las malas intenciones que traen. En toda esta visión que ahorita nos está dando Alejandro, pues casi se derrumba la esperanza de algún tipo real de democracia y que el Congreso funcione para lo que debe de funcionar, o sea, para hacer contrapeso del Ejecutivo y tratar de darle a su población pues una vida mejor, ¿no? Lo que es seguridad, lo que es una paz, y ya no hablar de la felicidad, ¿no? O sea, es algo que parece tan lejano como pues la revolución y todo esto de la no reelección. Sí, bueno, el Congreso está totalmente alejado de las funciones y la esencia para lo que... Lo diría Manuel Barrantes, ¿no? Ellos están de un lado y la población está del otro. Totalmente, y dividido totalmente. Totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me han negado la entrada muchas veces y me han sacado cargando 2 veces, ¿verdad? Con la premisa de que son órdenes superiores, y bueno, y me han clasificado como una persona peligrosa, de alta peligrosidad, y para los diputados, ¿verdad? Yo ahí sí les doy la razón, bueno, ¿no? Porque para una situación como la que ellos manejan de complicidades y eso, que entres tú con una pancarta y les digas que están fallando en esto, que tienes información de esto, que tienes, pues sí. Por supuesto que es peligroso para ellos, porque puedes alimentar al pueblo estas ganas, ¿no? Sí. de sumarse a ir y que den la cara y que dejen de estar robando todo lo que se roba, ¿no? O sea, altamente perjudicial. Miren, les voy a dar 2 más ejemplos más que no me quiero quedar con ellos en mi interior, en la boca. Los fondos de gestión, que son 2, uno de 40,000 y el otro de 30,000 pesos. Desde el año 2010 esos fondos tienen que estar debidamente regularizados y debidamente registrados en Hacienda, ¿sí? Si tú vas como una asociación civil o un grupo de estudiantes, apóyenme Congreso para ir a Guadalajara o cualquier ciudad de México, lo que tú quieras, a un viaje de estudiantes o una persona necesitada que necesite medicamentos, ellos tienen esos 2 fondos, de 40,000 y de 30,000. El 60, el 70% de esos fondos muchas veces no tienen ni notas, no tienen ni firmas. Llega el punto tal que hasta el diputado del PT, el exdiputado del PT, Leobardo Alcántara, creía el 90% de eso era falsificado. Uno de los más deshonestos. Y le pagaban un fondo, le di a la señora fulana de tal 20,000 pesos para ayuda de su casa y todo. Y no decía, no venía abajo ni el nombre, ni la firma, ni las notas, ni nada, y venía pagado el sello y aprobado por la Auditoría Superior del Estado. Eso entre muchos, panistas, priistas, perredistas, el caso de los asesores. Ese es otro, sí. El caso de los asesores que son aviadores. Tengo registrados los casos, 2 emblemáticos que ahorita me acuerdo. María del Carmen Espinosa Arbizu gana 58,000 pesos en el Congreso de Sinaloa. Pero físicamente, por estar allí, supuestamente de asesora legal, pero físicamente la señora trabaja en el ayuntamiento de Mazatlán y es la representante legal del alcalde Pucheta. O sea, no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Pues ya vemos que sí, al menos para cobrar sí está en 2 lugares. Para cobrar sí, y esa por sí fue propuesta como asesora dentro del equipo de Irma Tirado. Otra del equipo de Irma Tirado, la mandamás del Congreso, otro, Javier Calderón Sainz,
asesor legal, que debería encontrarse físicamente en el Congreso. También solicité la información de dónde estaba su cubículo, su oficina, documentos, todo lo que había generado, qué asesoraba y todo. Información inexistente, y gana 25,000 pesos por estar de aviador. Quién sabe si los agarre para él o se los vaya a la Irma tirado. Entonces, el cochinero es mucho. Y todo esto que les puedo decir y que me puedo extender minutos y horas de decir de cochineros que les he encontrado en el Congreso, es mínimo, Bernardino, es mínimo a los maiceos por el levantamiento de la mano, que eso no lo vemos, por aprobar leyes injustas, como la ley de la opacidad, donde ya no se va a discutir en el pleno del Congreso las cuentas públicas, que por cierto, Manuel Cloutier puso una denuncia, metió un amparo para que se anulara esa ley, y probablemente el desenlace de ese juicio de amparo sea que el Congreso vaya a tener que revertir esa ley porque contradice una ley federal. Acuérdate que la Constitución de la República establece que los congresos deben de discutir y aprobar las cuentas públicas de los gobernadores. Entonces lo hace un mandamiento superior. Lo que ellos hicieron probablemente esté en contradicción con la Constitución y le van a tener que dar para atrás. Y eso es lo que ellos quieren, que todo se maneje en la opacidad. Desgraciadamente, que nuestros representantes populares, que son los que deben de tener cortito al gobernador y decirle, y que deben de ser ejemplo de honorabilidad, de ejemplo de austeridad, de transparencia y de honestidad, son los primeros que ponen en el desorden y los que muestran la cara del cinismo en el que ha llegado este sistema represor prianista. Y digo prianista porque los panistas también se han prestado a eso. Alejandro, pues viendo todo esto nos podíamos ir horas y horas y yo creo que nunca terminaríamos. Es que estamos buenos para diputados, podemos discutir horas y no llega ningún acuerdo. Y nada. No llegar a nada y las cosas siguen igual, ¿no? Hay que hablar y hablar para que todo siga igual. ¿Cuál sería tu comentario final? Ya se nos termina el tiempo como en los debates y como en esto de la campaña, gracias a Dios. Yo creo que los políticos no cambian de chip y siguen viendo la oportunidad de ir al legislativo como un botín, como la curul, ir a deshonrar la curul más de lo deshonrada que ya está. No están pensando en que ellos van a representar a una parte del pueblo de sus distritos electorales y que le deben respeto, le deben fidelidad a esa parte de la población. Al contrario, ¿no? En cuanto se sientan a la curul, empiezan a darle puñaladas por la espalda a la gente. Entonces, no entendemos cómo la misma gente lo vuelve a regresar. Ese es el punto. La misma gente lo vuelve a votar por ellos y lo regresa a la curul. Entonces, como que es un juego ya así, vicioso, como que es el síndrome de Estocolmo, donde ya tu secuestrador, tu torturador ya es tu amigo y hasta lo amas, ¿no? Entonces, regrésate a mí con la curul para que me sigas golpeando. Yo no entiendo eso porque en los sistemas democráticos avanzados no ocurre. Ahí hay sanciones, se castiga al servidor público que no responde al interés social, y acá no. Esperemos que nos equivoquemos en esta ocasión, ya que nos equivocamos con Alemania, y esperemos que también vayan los mejores diputados, pero ¿de dónde están los mejores diputados? Yo no veo mejores diputados dentro de la gama esta de pretensos, que haya gente rescatable. Porque ¿no? son los mismos, ¿sí? Aquí son los mismos. Y aparte la gente que viene de la lucha social, pues no tienen los recursos económicos, no tienen ni los medios de comunicación, no tienen ninguna posibilidad. Y aparte le cierran las puertas del Congreso. No tienen ninguna posibilidad y son los desterrados del Congreso aparte, no tienen ninguna posibilidad de acceder a estos puestos, ¿no? Que sería lo más saludable para Sinaloa, para la democracia y para el combate a la corrupción. Pues igual, ¿no? Nos podríamos llevar muchísimo. Tú eres una persona que has estado muy empeñada en transparentar todo esto que estos quieren ocultar, y normalmente terminas o fuera tras las rejas, porque déjeme decirle que ya hay una reja que circula, que le pone a todo el Congreso lo tiene fuera de la gente. ¿Tú crees que esto va a continuar igual, no va a haber ningún cambio? Y es una tristeza que la gente pues no sea tan, ¿cómo le podemos decir? Tan activa en ir al Congreso a manifestarse. Bueno, volvemos a lo mismo. Ellos hacen y pueden hacer cínicamente sus tranzas, porque hay un vacío, digamos, de ciudadanos que podamos estar ahí. Vaya, ellos tienen sus espacios de poder, los ciudadanos se los dejamos libres y hacen y deshacen a
arbitrio, a su libre arbitrio. Aquí la cosa es otra vez que si hubiera más ciudadanos que estuviéramos participando y acotándole esos terrenos de poder y direccionándolos y estar evidenciándolos una y otra vez, esto va a ir cambiando. Primero va a cambiar en México la situación, porque aquí Sinaloa es retrógrada, son feudos, son campos de poder de señores que están bien feudales que están bien metidos en sus lugares, en sus municipios. Entonces el cambio va a venir un poco desde México, pero también tiene que venir desde abajo, desde los ciudadanos. Hay que animarnos más, no pasa nada. Simple y sencillamente, al final de cuentas, creo que ya hemos encontrado grietas muy grandes y vamos a seguir en esta labor. Solamente invitar a la ciudadanía a que participe, porque si un gobernador está podrida la cabeza, el gobierno va a estar. Pero aquí son 40 personas, hay gente también de oposición y necesitamos hacer enlace y sinergia con aquello que se puede hacer. Entonces, al final de cuentas, todo se resume a una sola. Son 40, ¿va? Como la cueva de Alibaba. Y los 40. Hasta en eso, ¿no? Hasta en eso coincide, ¿no? 40 y 40 ladrones. Llegas al Congreso y es otra atmósfera, es una atmósfera hollywoodesca. Es más, nunca vas a encontrar un diputado en su cubículo. No. Porque se sienten tan fregones que solamente sus achichincles te van a recibir. Necesitas hacer cita sobre la cita para que ellos te puedan recibir como si fuera un privilegio para ti. Y de donde está esta parte que divide hacia los curules, es como si estuvieras en una especie de Big Brother, ¿no? Todos es otro planeta. Están en su mundo. Detrás de la reja del Congreso quiero que respiren y que sientan la vibra y la sensación de las personas que vayan al Congreso para que se den cuenta que viven en otro mundo paralelo en donde ellos son semidioses. Y se creen los dueños de todo lo que hay en este desgraciadamente. Estamos llegando al final de este programa. Nada más para recordarle, son más de 2 millones de pesos los que se llevan estos diputados en salario únicamente al año. Más de 2 millones de pesos. Todo lo que tiene que ver con lo que dice Ernesto, a levantar la mano, todo lo que se maneja, los intereses oscuros que se manejan en tal o cual reforma o en tal o cual artículo que tienen que modificar, en donde hay muchísimos intereses, sobre todo económicos, implícitos en cada una de esas cosas. Gracias por acompañarnos, denos su punto de vista, es el Cintillo con su punto de vista lo que está pasando. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.